Hace 2600 años, a orillas del Nilo, se levantaba una de las civilizaciones más fascinantes y contradictorias de la historia humana: Egipto. Sus pirámides aún desafían el paso del tiempo, sus templos parecen tocar el cielo y sus faraones han sido convertidos en símbolos casi divinos. Pero detrás de esas piedras inmortales se oculta un silencio espeso, un murmullo que rara vez escuchamos cuando admiramos el esplendor arquitectónico. La vida cotidiana teñida de excesos, supersticiones y prácticas que, para nuestra mirada moderna, resultan perturbadoras hasta lo indecible. El Egipto que solemos evocar es el de los tesoros dorados y los jeroglíficos que narran victorias, pero había otro Egipto, uno donde el sexo, la religión y la política se fundían en un mismo tejido de poder. Para los egipcios, la sexualidad no era un asunto privado. Era un campo de batalla invisible, donde se decidían jerarquías, se legitimaban linajes y se mantenía el orden cósmico. La cama podía ser un altar, un tribunal o un campo de dominación. La intimidad era vigilada por los dioses y manipulada por quienes controlaban el destino del imperio. Hoy, al mirar hacia atrás, podríamos sentir la tentación de creer que todo aquello pertenece a un pasado remoto, ajeno a nuestra sensibilidad moderna. Sin embargo, ¿no seguimos viendo en nuestra época cómo el cuerpo se convierte en objeto de control, mercancía y propaganda? La obsesión egipcia con la fertilidad y el poder nos recuerda que, a lo largo de la historia, la sexualidad siempre ha sido más que placer. Ha sido un instrumento de sometimiento y una herramienta política. Imaginemos por un momento el contraste brutal. Mientras el campesino común luchaba por un pedazo de pan, las élites religiosas y los faraones transformaban la intimidad en un espectáculo ritual. No se trataba solo de satisfacer deseos, sino de perpetuar una visión del mundo en la que el sexo garantizaba la continuidad del cosmos y, al mismo tiempo, justificaba abusos atroces. En esas arenas invisibles se revelaba la verdadera fragilidad de una civilización que parecía eterna. En este primer paso, hacia las profundidades del antiguo Egipto, nos asomaremos a esa grieta oscura. Veremos cómo las prácticas sexuales no eran un simple detalle escandaloso, sino el espejo donde se reflejaba la crudeza de una sociedad obsesionada con controlar la vida y la muerte. Y quizás, al reconocer ese rostro oculto, podamos preguntarnos: ¿acaso hemos dejado atrás del todo esas sombras? ¿O simplemente las hemos disfrazado con nombres modernos? En el corazón del Egipto antiguo, la guerra no terminaba en el campo de batalla. Los cuerpos vencidos no solo eran despojados de armas o de tierras, también eran reducidos a mercancía, a trofeos humanos. Prisioneros y esclavos se convertían en objetos sexuales al servicio de las élites. El vencedor no se conformaba con arrebatar riquezas, también reclamaba el derecho de poseer la intimidad de los derrotados. La cama se transformaba en un escenario de humillación, un lugar donde se afirmaba la superioridad política mediante el sometimiento físico. Los faraones y nobles disponían de esclavas y esclavos como quien administra ganado. No era un acto aislado, sino parte de un engranaje institucional que legitimaba la deshumanización. El sexo se volvía un gesto de dominio, un recordatorio constante de quién mandaba y quién estaba condenado a obedecer. En los papiros, en las inscripciones ocultas, late la evidencia de una práctica sistemática, los cuerpos como extensión del poder absoluto. Esta lógica brutal no es exclusiva de Egipto. En las guerras modernas, desde Ruanda hasta los Balcanes, la violencia sexual ha sido usada como arma psicológica para quebrar comunidades enteras. Lo que los egipcios hacían hace 2600 años resuena en la actualidad con una claridad incómoda. El mensaje siempre es el mismo: destruir la dignidad del enemigo hasta la raíz, hasta lo más íntimo. Los antropólogos explican que, en sociedades donde el poder debía mostrarse visible, la dominación sexual tenía un valor simbólico enorme.
Cada esclava violada no era solo una víctima individual, era un emblema del triunfo de un pueblo sobre otro. Cada prisionero convertido en concubino era la prueba viviente de que incluso la virilidad de los derrotados pertenecía ahora a los vencedores. No había lugar para el deseo libre, todo se reducía a un intercambio de fuerza y sumisión. Imaginemos esa escena en las orillas del Nilo. Hombres encadenados, mujeres separadas de sus hijos, jóvenes vendidos en mercados donde sus cuerpos eran tasados como si fueran bestias de carga. Detrás de la majestuosidad de los templos, este comercio humano alimentaba tanto la economía como los apetitos privados de quienes se proclamaban hijos del sol. La gloria de los faraones brillaba sobre un suelo empapado de lágrimas invisibles, lágrimas que no quedaron en los registros oficiales, pero que todavía gritan en el silencio de la historia. En el antiguo Egipto, el deseo no se limitaba a los dormitorios privados. La religión lo absorbía todo, y la sexualidad se transformaba en un escenario donde se representaba el orden del universo. El mito de Osiris y su desmembramiento no era solo una narración mítica, inspiraba ceremonias en las que la unión carnal reproducía, según los sacerdotes, el equilibrio cósmico. Isis, al recomponer el cuerpo de su esposo y devolverle la vida a través de un acto sexual simbólico, se convirtió en modelo de rituales donde los dioses se fundían con los mortales en una danza peligrosa. Las sacerdotisas, consideradas encarnaciones de lo divino, eran obligadas a participar en estos ritos. Lo que en apariencia era un acto sagrado, en la práctica se convertía en una forma de coerción, un teatro místico donde la voluntad individual desaparecía bajo el peso de la fe. Las paredes de los templos guardaban silenciosamente la verdad. El cuerpo se transformaba en altar y el placer en sacrificio. Para los egipcios, se trataba de mantener el Ma'at, el orden universal. Para nuestra sensibilidad, es un recordatorio inquietante de cómo la religión puede justificar la violencia disfrazada de devoción. Si miramos con ojos comparativos, no fue un fenómeno aislado. En Mesopotamia existían rituales de matrimonio sagrado, donde las sacerdotisas se unían con los reyes para asegurar la fertilidad de la tierra. En algunas ramas del hinduismo primitivo, las uniones sexuales también se justificaban como reflejo del cosmos. El patrón se repite. Cuando el poder necesita legitimidad, el cuerpo humano se convierte en escenario. La diferencia en Egipto radica en la intensidad con la que estas ceremonias se insertaban en la vida política. No se trataba de un acto marginal, sino de una práctica que reforzaba la autoridad del faraón como mediador entre los dioses y los hombres. La carne de las sacerdotisas no era suya, era patrimonio del Estado, instrumento de la religión y engranaje de la política. Imaginemos la escena: antorchas encendidas, cánticos resonando en la penumbra del templo, sacerdotes recitando fórmulas mientras una mujer joven era conducida al centro del ritual. Allí, su cuerpo ya no le pertenecía, sino que representaba a una diosa. Cada gesto, cada unión, era observado como si el destino del cosmos dependiera de ello. Para los presentes, era un espectáculo sagrado. Para nosotros, es el eco inquietante de cómo el poder puede desdibujar los límites entre lo divino y lo humano, hasta borrar toda frontera moral. En las arenas ardientes de Egipto, la línea entre ciencia y magia era casi invisible. Los papiros médicos que han sobrevivido nos revelan un mundo donde la sexualidad se confundía con la medicina y la superstición. Se prescribían mezclas de fluidos corporales como remedios eróticos, semen para fortalecer la virilidad, sangre menstrual para garantizar la fertilidad, excrementos de animales para potenciar el deseo. Cada receta era un intento desesperado de controlar lo incontrolable: la vida, la descendencia, la fuerza vital. Para los egipcios, el cuerpo humano era un laboratorio al servicio de la religión y la esperanza.
El sexo no era solo placer ni reproducción. Era un terreno donde se experimentaba con fórmulas grotescas, a veces rozando lo macabro. Imaginemos a un campesino que, temiendo no poder engendrar, acudía a un sacerdote médico. Este no recetaba plantas ni ungüentos comunes, sino mezclas imposibles, en las que el asco debía ser tragado en nombre de la fe. El deseo se volvía una pócima amarga, un rito de ingestión que prometía hijos y vigor, pero que muchas veces terminaba en enfermedad o desesperanza. La obsesión con la fertilidad no era capricho. En un mundo donde la vida era frágil y la muerte acechaba en cada esquina, engendrar descendencia significaba sobrevivir al olvido. Los faraones necesitaban herederos, los campesinos necesitaban hijos que trabajaran la tierra. El sexo se convirtió así en un recurso estratégico, vigilado y manipulado hasta en sus más íntimos detalles. Si lo comparamos con la modernidad, no vemos aún cómo la medicina contemporánea explota el miedo y el deseo. Pastillas milagrosas, pócimas naturales, cirugías estéticas, todo un mercado que, aunque con un barniz científico más sólido, juega con la misma ansiedad que sentían los egipcios. La diferencia es que, en el Egipto antiguo, el límite entre curar y maldecir era casi inexistente. La antropología explica que cuando una cultura se enfrenta a lo inexplicable, infertilidad, impotencia, muerte súbita, busca soluciones en lo irracional. Así nacieron estas recetas de horror, donde el cuerpo era tanto materia prima como campo de pruebas. Y aunque hoy nos escandalice la idea de ingerir fluidos humanos o restos animales, debemos reconocer que tras ese gesto se escondía un grito desesperado. El deseo de dominar la vida en un mundo gobernado por la incertidumbre del Nilo y los dioses caprichosos. En ningún otro lugar como en Egipto, la frontera entre Eros y Tánatos estuvo tan difusa. Allí, la sexualidad no se extinguía con el último aliento, sino que se extendía hasta el más allá. Los embalsamadores, guardianes de los cuerpos destinados a la eternidad, tenían entre sus manos un poder peligroso. Documentos antiguos sugieren que algunos retrasaban el proceso de momificación de mujeres jóvenes, no por respeto a los ritos, sino para evitar que otros empleados abusaran de ellas en su tránsito hacia la tumba. El simple hecho de que existieran advertencias revela una verdad perturbadora. La necrofilia no era un tabú imposible, sino una amenaza latente que exigía control. Para los egipcios, la virilidad era condición de resurrección. Se creía que el difunto debía mantener su potencia sexual para renacer en la otra vida. Así, en ciertos rituales funerarios, mujeres eran obligadas a estimular el cuerpo inerte del varón con el fin de asegurar que su fuerza vital lo acompañara al Duat, el reino de los muertos. Imaginemos la escena: una cámara oscura, incienso espeso, el cuerpo rígido de un noble, mientras una sacerdotisa debía cumplir un acto que hoy solo podemos calificar de macabro. Lo que para ellos era un pasaje sagrado, para nosotros es un espejo de la brutalidad con la que el sexo era instrumentalizado hasta en la muerte. El filósofo griego Heródoto, que visitó Egipto, ya mencionaba con inquietud las medidas para proteger a las mujeres recién fallecidas. Si un extranjero encontraba este detalle horripilante, ¿qué tan normalizado estaba en la sociedad egipcia? La pregunta queda suspendida, como un eco incómodo en las arenas del tiempo. La psicología moderna ha explorado esta unión entre deseo y muerte. Freud hablaba del instinto de vida, Eros, y del instinto de destrucción, Tánatos. En Egipto, estos dos impulsos no eran metáforas, sino rituales tangibles. El cadáver podía ser objeto de deseo, y el sexo podía ser puerta hacia la eternidad. Esa fusión revela hasta qué punto la mente humana es capaz de justificar lo inconcebible cuando está atrapada entre miedo a la muerte y obsesión por la inmortalidad. Mirado con ojos actuales, no deja de estremecer el paralelismo. Aún hoy, en la cultura popular,
La muerte y el erotismo se cruzan en narrativas de terror, en películas que convierten lo prohibido en espectáculo. Egipto nos recuerda que esa mezcla no es nueva. Ya estaba inscrita en los muros de los templos, en las tumbas reales y en las prácticas secretas de quienes nunca imaginaron que sus rituales algún día serían revelados al mundo. El esplendor de las dinastías egipcias estaba construido sobre un secreto frágil y devastador: la obsesión por preservar la pureza de la sangre divina. Los faraones eran considerados hijos del dios Ra, intermediarios entre lo humano y lo eterno. Para mantener intacta esa condición sagrada, se unían en matrimonio con sus propias hermanas, hijas o sobrinas. Lo que en la superficie se proclamaba como un deber religioso, en realidad escondía un círculo vicioso de degeneración biológica y tragedia dinástica. Las momias analizadas por la ciencia moderna revelan lo que los cronistas de la antigüedad apenas insinuaban: deformaciones óseas, enfermedades congénitas, malformaciones que minaban la salud de quienes debían ser dioses en la tierra. Tutankamón, uno de los faraones más célebres, sufría múltiples problemas físicos derivados de generaciones de uniones incestuosas. La imagen majestuosa de un joven rey enmascaraba el peso de una herencia genética debilitada, fruto de la obsesión por mantener la línea pura a cualquier precio. El incesto real no era un secreto vergonzoso, sino una práctica oficial, inscrita en las genealogías y legitimada por los sacerdotes. Para el pueblo, estos matrimonios reforzaban el carácter divino de sus gobernantes. Para nosotros, son el reflejo de un poder que sacrificó la salud de sus descendientes en aras de un mito de eternidad. La paradoja es brutal. Cuanto más buscaban los faraones perpetuar su divinidad, más sembraban en sus cuerpos la semilla de la decadencia. Si miramos con perspectiva histórica, vemos que esta práctica no era exclusiva de Egipto. En el Imperio Inca, los soberanos también se casaban entre hermanos. En las casas reales de Europa, los matrimonios endogámicos produjeron generaciones marcadas por enfermedades hereditarias. El patrón es claro: cuando el poder se encierra sobre sí mismo, el precio se paga en carne y hueso. Imaginemos la corte de Tebas, llena de fasto y solemnidad, pero con niños frágiles, príncipes enfermos, reinas que eran a la vez madres y hermanas. Detrás del oro y de las coronas, la fragilidad biológica se volvía un secreto a voces. El pueblo adoraba a sus dioses vivientes, sin saber que esos mismos dioses eran víctimas de un linaje condenado por la arrogancia de creerse intocables. El incesto egipcio nos muestra que la grandeza puede esconder, en su raíz, la semilla de su propia destrucción. Y nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas veces en la historia el deseo de eternidad ha terminado engendrando, en realidad, la fragilidad más absoluta? En la vida cotidiana del Egipto antiguo, el cuerpo femenino estaba marcado por un control férreo que comenzaba desde la infancia. Aunque las mujeres gozaban de ciertos derechos legales, como heredar propiedades o participar en contratos, su sexualidad no les pertenecía. Era un recurso del Estado, una herramienta de la religión y un instrumento de la familia. Antes del matrimonio, muchas jóvenes eran sometidas a pruebas de virginidad realizadas por sacerdotes o médicos. Un procedimiento humillante que convertía la intimidad en un espectáculo de control. El cuerpo no era suyo, era patrimonio de un linaje que debía garantizar la pureza y la descendencia. El fracaso en concebir hijos traía consigo un destino cruel: repudio, humillación pública, abandono. Una mujer estéril no era vista como persona, sino como error cósmico, como amenaza al equilibrio de la vida eterna. Esa presión constante transformaba la fertilidad en un mandato, una condena disfrazada de deber. Cada vientre era un campo de batalla silencioso, donde se jugaba la continuidad de una dinastía o la estabilidad de un hogar campesino. Los niños tampoco escapaban a esta lógica despiadada.
Capturados en campañas militares, eran vendidos en mercados sin pudor alguno, destinados muchas veces a servir como concubinos. La inocencia era transformada en mercancía, su infancia en un tributo a los deseos de los poderosos. No hablamos de casos aislados, era un engranaje más de la maquinaria social que convertía la explotación sexual en norma. El comercio humano se mezclaba con la economía, sosteniendo la grandeza de templos y pirámides sobre la carne de los más vulnerables. La antropología moderna revela que en sociedades donde el poder se concentra en una élite reducida, las mujeres y los niños se convierten en los primeros objetos de sacrificio. En Egipto, este patrón se repetía con brutalidad implacable. Las mujeres eran exaltadas como diosas en el arte, pero tratadas como instrumentos en la práctica. Los niños eran presentados como símbolos de continuidad, pero vendidos como esclavos cuando el poder lo requería. Imaginemos una escena en un mercado de Tebas. Un niño con los ojos llenos de miedo, una joven campesina revisada públicamente por un sacerdote, compradores que discuten precios como si negociaran animales. Ese era el telón de fondo invisible de una civilización que, al mismo tiempo, construía monumentos eternos. La contradicción es desgarradora. La misma cultura que inventó la escritura y erigió maravillas arquitectónicas, también institucionalizó la explotación de quienes nunca tuvieron voz. En las arenas de Egipto, el sexo se convirtió en un lenguaje político. No era solo un acto íntimo, era un espectáculo social cuidadosamente manipulado por sacerdotes y faraones. Durante los festivales de fertilidad, multitudes enteras eran arrastradas a participar en orgías rituales donde música, danza y cuerpos entrelazados se mezclaban en una atmósfera de fervor religioso. Lo que parecía devoción, en realidad funcionaba como un mecanismo de control colectivo. Nadie podía escapar sin arriesgar su honor, su fe o incluso su vida. La masa obedecía, convencida de que su entrega mantenía el orden cósmico. El bestialismo, descrito por cronistas griegos y romanos, añade un matiz aún más perturbador. La unión con animales sagrados, como toros o carneros, no solo rompía tabúes, sino que legitimaba la idea de que la divinidad podía expresarse en formas grotescas. Aunque los historiadores discutan la literalidad de estos relatos, lo cierto es que la sola posibilidad muestra hasta qué punto los egipcios estaban dispuestos a borrar las fronteras entre lo humano y lo animal. La carne era moldeable, un lienzo sobre el que se escribía la religión. Los papiros también mencionan la magia erótica. Uñas humanas, fragmentos de cadáveres y fluidos corporales se utilizaban para fabricar amuletos que esclavizaban la voluntad ajena. El amor se transformaba en maldición, el deseo en condena. Un simple collar podía convertirse en cadena invisible, un beso en hechizo irreversible. El poder no necesitaba ejércitos cuando podía dominar el corazón y la carne a través de conjuros oscuros. La humillación sexual de prisioneros en ceremonias militares era otra cara de esta lógica brutal. El mensaje era claro: ni la intimidad del enemigo estaba a salvo. La propaganda se escribía en los cuerpos sometidos, un recordatorio de que el poder del faraón llegaba incluso a lo más íntimo. El sexo era arma, espectáculo y sentencia. Hoy, cuando contemplamos las pirámides y admiramos su perfección matemática, deberíamos recordar que esas piedras eternas se levantaron sobre rituales que mezclaban placer con dolor, devoción con humillación, poder con carne. El Egipto que nos fascina fue también un Egipto que convirtió el deseo en propaganda y los cuerpos en mensajes políticos grabados en silencio. La pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Realmente hemos superado esas sombras o simplemente las hemos refinado con nombres modernos? Porque la historia egipcia nos recuerda que, cuando el poder se disfraza de religión o tradición, el deseo deja de ser humano y se convierte en arma, en espectáculo, en cicatriz que atraviesa los siglos.